Hola, ¿qué tal? Un abrazo enorme para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora en la primera mesa de opinión de Antioquia, con mucho por contar y por supuesto para reflexionar sobre lo que es la reforma a la salud, que desafortunadamente para los intereses del gobierno fracasó en su intento de tratar de posicionarse en el Congreso de la República. Pero antes de entrar con el tema bastante pesado, arranco saludando mano derecha, primero con las damas. Señorita Andrea Sierra, ¿cómo está? Muy bien, José, muchas gracias por ese saludo y con mucha información de tinte político, sin lugar a dudas, porque vamos a estar hablando de esas posiciones que tomaron los partidos que inicialmente hacían parte de la coalición del gobierno para respaldar esa reforma a la salud. Y bueno, también estaremos mirando otras decisiones que se han tomado desde la presidencia con los afectados de Ultra. Estaremos hablando también un poco de las negociaciones porque ya hay una usted me está hablando del tuit del presidente Petro que puso a disposición la Fuerza Aérea para tratar de subsanar los inconvenientes que se han tenido por lo de Vivi y por lo de Ultra. Mi querido amigo Duber, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, José, muy buenas tardes. Pues con mucha información también. Bloqueos en las vías de la ciudad de Medellín, caos hacia el sur, operativos por parte de las autoridades. También le voy a contar cifras y les voy a dejar aquí de pronto un abrebocas o más bien la duda a nuestros televidentes hasta que usted me dé paso con la información. Claro. Tenemos las edades en las que uno como que corre mayor riesgo en la ciudad de Medellín de ser asesinado. ¿Sí? Sí, señor. Porque hay unas edades que tienen una tendencia más alta, obviamente de acuerdo a las cifras que maneja la Secretaría de Seguridad. ¿Los de 32 en dónde estamos? Enseguida le doy la noticia. Me asusté. Pero mi querido Duber, venga, adelantemos algo. Bloqueo cerca del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, ¿cierto? Sí, cerca no, ahí en toda la puerta. Al frente, un boom de Caldas. ¿Qué fue lo que pasó? Por los estudiantes del Politécnico, situación compleja que estaremos tocando más adelante. Mi querido José, con las buenas tardes. La primera mesa de opinión de Antioquia, la economía siempre tiene que estar a la vanguardia. Sí, siempre tiene que estar a la vanguardia y más hoy que tenemos aumento de tasas de interés, asamblea del Grupo Argos, tenemos reflexiones del presidente del Grupo Celsia, un mensaje de despedida y acerca de la inversión de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, mensaje del expresidente Álvaro Uribe frente a la reforma de la salud, en fin, muchos temas. Pues empecemos por tratar de acondicionar al enfermo. La salud que venía enferma en el país, todo hay que decirlo, en algún momento María Andrea lo dijo, no teníamos el mejor sistema de salud, necesitábamos mejoras, cambios, pero los cambios propuestos a la gente le daba algo de temor, regresar al pasado, por allá las épocas del Seguro Social, a los médicos les daba algo de temor porque la reforma se planteó sin incluso tener a los grandes gremios de la medicina del país consensuados con relación al tema y por supuesto a la parte política, con el qué podría pasar. Pero Andrea, se cayó, no va más. Mire, no va más ese apoyo que se le estaba dando de parte de 3 partidos puntualmente. Nosotros ayer ya habíamos dado la primera noticia y era el Partido Liberal había ya salido a decir en cabeza de su director César Gaviria que no iba a apoyar más la reforma y las palabras que el expresidente y director de ese partido estaba utilizando es ¿por qué no llegamos a consenso? Por más que nos reunimos, no logramos encontrar un articulado que refleje lo que nosotros estamos pidiendo, las líneas innegociables que nosotros tenemos para apoyar esa reforma a la salud. Le voy a abrir comillas porque quiero que esta frase quede. Mire, es una pérdida de tiempo. Fueron las palabras de Efraín Cepeda. Él es el director del Partido Conservador y dice que simple y llanamente no van a seguir apoyando esa reforma a la salud porque todo lo que han hablado no hace parte de la ponencia que está siendo presentada por el gobierno nacional. Entonces las reuniones que se han adelantado durante casi ya 3 semanas en las que se busca ese consenso, en palabras de Efraín Cepeda son, vuelvo a abrir comillas, una pérdida de tiempo. Quedaba un solo partido, Dilian Francisca Toro lo encabeza, que es el partido de la U, claro. Correcto. No, pensaría que son los 3 grandes partidos, bueno, no históricos, liberales y conservadores, sí, pero digamos que de un tiempo para acá el partido de la U ha tenido un presupuesto interesante para contar en el Congreso. Sí, señor. Empezó a hacer la tercería. Empezó claro. a hacer la tercería. En algún momento. Y mire, Dilian Francisca había salido mucho a medios a hablar de cómo se estaban llevando a cabo esos consensos. Ella defendía esos diálogos que se estaban llevando a cabo. Pero también ayer en la noche salió a decir que luego de haber visto cómo quedó la ponencia que está siendo presentada por el gobierno nacional, encuentran que, también abro comillas, no se contemplan los acuerdos pactados, por lo cual vamos a presentar una propuesta alterna que recoja esas propuestas presentadas por los partidos para salvar la vida. Listo. Traducción. Partido de la U también se aleja de la reforma a la salud que está planteando el gobierno nacional.
José, ¿quiere decir eso que ya se cayó esta hundida? No necesariamente. Ella sigue el trámite en el Congreso. Incluso la misma ministra de Salud, Carolina Corcho, lo está diciendo. Nuestra estrategia es que siga su paso por el Congreso y que en ese órgano legislativo pues se analice la reforma y que se tengan que hacer los ajustes o las determinaciones que sean necesarias. Pero ella no cede, no da lugar, no tuerce su brazo con esa postura que tiene el gobierno. ¿Y sabe cuál es el punto álgido? El tema del aseguramiento. Traducción, ¿qué va a pasar en el futuro con las EPS? Que es el tema que preocupa más de fondo. Bueno, ¿quién va a manejar la plata, los recursos que se supone que de momento está manejando las EPS? Pero mire, José, eso no es de sorprender. Recuerdo como si hubiese sido ayer que Andrea Sierra nos daba la noticia cuando la ministra decía que prefería retirar el proyecto antes de cambiarlo. Sí. Y bueno, eso es lo que se está reflejando acá con esta situación entre el Partido Conservador, la U, el Liberal. Pues si hay unos cambios por hacer y se venían adelantando unas conversaciones, ¿qué dice el Partido de la U, el Partido Conservador? No, esos cambios que nosotros propusimos realmente no están ahí escritos porque el proyecto pasa tal cual como el gobierno lo quiere. Y así no es. Esto es de consensos, de conciliaciones, de acuerdos entre todos y para eso es el Congreso. Para debatir cada uno de los artículos, hacer las modificaciones que se necesiten y que todos queden contentos, o que todos quedemos contentos. Que va a ser muy difícil que todo el mundo quede contento. Pero por lo menos que sea algo ajustado. Pero por lo menos que haya un consenso, que no todos quedan tristes. Y es lo fundamental. Ahora, lo que uno puede entender de lo que está diciendo el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, es que una cosa es lo que hablaron, una cosa es lo que llegaron a diálogos. Ahí se pusieron de acuerdo. Ahí lo más seguro es que la propuesta y la reforma iba a entrar. Lo que pasa es que en el papel habían cosas totalmente diferentes a lo que se expresaron en las reuniones. Y por fortuna, el Congreso, para algunos bien, para algunos mal, funciona todavía con democracia, José. Pero, ¿sabe? Ahí también lo que hay es que se comprueba que en la reforma a la salud, como en la reforma laboral, no se llega, o por lo menos lo que se habla con los representantes del gobierno nacional, no se transcribe en el papel. Porque lo mismo pasó en la reforma laboral. Sí. Recuérdese que se habló de la comisión de concertación, de que se llegaba a unos puntos, luego el texto que se presentó al parecer no acogió nada de lo que se habló allí. Y en el tema de la reforma de la salud, como lo mencionaban ustedes, la ministra tuvo una postura, el presidente y el ministro Prada otra, pero al final parecería que la sincera es la ministra Corcho, que es la de posiciones radicales, que es la posición del gobierno radical. Digámoslo así, que el señor Petro y el ministro Prada, que es el ministro de la política, son políticamente correctos, pero no a la hora de llevar los textos al Congreso, ante el Congreso de la República. O el otro escenario es que la ministra Corcho está presentando o presenta el texto sin consultar los cambios que se acordaron tanto con el presidente como con el ministro. Que es como una especie de desacato con el presidente y con el ministro. Es decir, la ministra quiere centralizarse en lo que ella en su momento dijo, yo quiero esta reforma y esta es la reforma que anhelo que me pasen en el Congreso. Pero yo no diría, José, que es un desacato, porque ya vimos qué pasa con los ministros que desacatan al presidente. Claro. Ya lo sacaron. Es una orden directa del presidente. Es que acá el que manda es el presidente, no la ministra. Entonces el que le ha mentido al país es el presidente. O por lo menos le ha mentido, no, ni siquiera al país, le ha mentido a los delegados de estos partidos con los que se ha reunido. O sea, como diríamos acá en Antioquia, los ha puesto a votar corriente. Sí, a perder el tiempo. Definitivamente eso sí, pero los que no pierden el tiempo entonces, Andrea, son los que supongo que sí estaban apoyando desde el pacto histórico la reforma a la salud. Mire, y ellos siguen sosteniendo que no está hundida, que todavía hay mucho que hacer. Los que participaron de presentar esa reforma por parte del gobierno nacional insisten que ese trámite se puede hacer. Sí. Claro, la reforma está presentada, la reforma no se ha caído. ¿Qué es lo que está pasando y qué significa que salgan esos tres partidos de esa propuesta? Para que pase por el Congreso necesita una aprobación de las mayorías. Se había hablado de una gran coalición que tenía formada el gobierno nacional desde que se constituyó el Congreso, en la que los grandes partidos, aún con sus grandísimas diferencias ideológicas, hacían parte de esa coalición. Muy cuestionado el Partido Conservador, por además, supuesto, por eso. Se cayó un presidente y todo con eso, ¿no? Es que José, estamos hablando pues de un partido conservador que representa a la derecha y se va a declarar de un gobierno que claramente representa a la izquierda, y eso, pues, digamos que en el plano de lo teórico no tiene un asentadero muy comprensible, pero bueno, entendamos que es un juego de política.
Esa gran coalición que ellos tenían, esos tres partidos, como usted bien lo mencionaba, representaban una fuerza bastante fuerte, valga la redundancia y la cacofonía, en el momento de votar para pasar los articulados que hacen parte de esa reforma a la salud. Al alejarse de ese papel o alejarse de ese texto que está siendo presentado por el gobierno nacional, pues esas mayorías, por matemática simple y llanamente, van a disminuir, van a caber y el paso por el Congreso va a ser mucho más difícil de lo que se tenía inicialmente. Es muy similar a lo que le pasó a la reforma política, con el agravante que fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, el mismo que la rompe y dice, esta reforma como está muerta y no pasa, y fue como se cae. Pero, mire, yo le quiero hacer una acotación en el tema. Lo que está pasando hoy con las reformas que se le quedan al presidente Gustavo Petro es una muestra de que el cambio que proponen no es el cambio que por lo menos desde el Congreso se espera, o simple y llanamente es una medición de fuerzas políticas para dejarle claro a Gustavo Petro que puede ser el presidente, pero que no tiene la última palabra sobre las decisiones trascendentales en el país. Claro, José, completamente. Es que, bueno, acá recordemos que se habla mucho de mermelada. Sí. ¿Quién sabe cómo se acabó la mermelada? Bueno, usted lo dijo más. ¿Sabía, no había? ¿Se acabó? O no la han empezado a repartir. O no la han empezado a repartir. Exacto. Finalmente, pues el presidente, eso es también una medición de fuerzas. Sí. Todos los partidos, incluso hasta los que estuvieron en algún momento en oposición al presidente Gustavo Petro, en algún momento pues llegaron, cuando él fue presidente, ya que fue electo, llegaron esos partidos a apoyarlo y se tiene que comenzar a ver la división, realmente, porque son ideologías muy distintas. Y falta ver el tema de la mermelada, que es lo que está pasando. Y hay una tensa calma en el país porque, claro, cuando llegaron los conservadores, los liberales, cuando Dina Francisca Toro salió diciendo que sí, que va a apoyar a Gustavo Petro, claro, todo el mundo dijo, el país de las maravillas, todos están en una misma dirección, en un mismo camino. El expresidente Álvaro Uribe también se sentó con Gustavo Petro y todo el mundo dijo, bueno, pues aquí el cambio parece ser que va a ser más de lo mismo. Pero a estas instancias, cuando la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, es vincular esos cambios a través de la reforma, se le cae la política, se le cae la de la salud y la respuesta inmediata que en los corrillos, en el mensaje popular que a la interna se maneja, José, es qué debe hacer el presidente para que el cambio se ejecute. Y lo primero que se viene a la cabeza del imaginario negativo es constituyente. Pero yo diría que tampoco, porque todavía tiene mucho tiempo. Pero, o sea, ¿sabe? Frente a la reforma, reforma... un año y no ha pasado ni un año, se le cayó, o se está cayendo esta reforma. Que es la segunda que se le cae. Pero, sí, porque la de la política también. Insisto, pero que todavía está en trámite, es decir, no se ha caído, todavía está en trámite. Pero faltan todavía le faltan 3 años, un poco más y puede seguir presentando. Y el presidente ha sido prudente, o sea, él no ha sido puntualmente quien ha utilizado esas palabras de ni constituyente ni asamblea. Sí han sido, por supuesto, representantes del pacto histórico, claro. Y lo hablábamos ayer, Piedad Córdoba es una de ellas quien ya la llama a propósito de la caída de la reforma política. Pero el presidente creo ha sido un poco cauto, por lo menos en ese tema puntual, de no llamar a una constituyente todavía. Ha sido diplomático en ese tema, claro, porque las peleas todavía las tiene que dar. Las peleas todavía no las ha perdido todas. La guerra en cuanto al cambio que se está buscando a través de reformas todavía no está perdida. En caso de que se pierda, la pregunta de fondo es ¿qué puede pasar? Sin embargo, el otro gran error, José, es que ha querido meter todas las reformas al tiempo. ¿Es error o estrategia quizás? Bueno, es quizás la estrategia. Si no está saliendo, pero, no puede pensar. Pero ahorita Andrea nada menos nos hablaba de cuál es la estrategia del gobierno. ¿Cuál va a ser la estrategia ahora del gobierno? Y lo ha manifestado. Si no pueden conciliar con las bancadas como bancada, empezar a conciliar con los congresistas uno a uno. Okay. Es una tarea mucho más dispendiosa, puede ser una tarea mucho más costosa en términos de repartir la mermelada mucho más en pequeños trocitos, pero es la tarea que les queda. Falta ver si efectivamente la reforma pasa como la tienen planteada, pero más que otra cosa, más allá de eso, es un llamado al diálogo y a la concertación que al parecer en este gobierno no funciona y que todos lo quieren aprobar con una retro que pasa barriendo con todo y al parecer esa retro no está funcionando por el momento. ¿Qué le queda a la reforma, Andrea Sierra? Pasar, hacer el trámite en el Congreso. Ella en este momento está, le voy a quedar debiendo por cuántos debates debe pasar. Ella debe entrar a Congreso, estar en ambas cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja, hacer su proceso y que los congresistas comiencen a debatirla y mostrar si la van a hacer o por bloque de articulados o articulado uno a uno,
y mirar si sigue o se cae completamente, pero ella está, en este momento está, lo que pasa es que como le digo... Está agonizante, pero no está muerta. Está agonizante. Está en cuidados intensivos, la Absolutamente. reforma de la salud. Absolutamente. Hágame el Sí, favor. señor. Mi querido José, el expresidente Venga. de la República se expresó. Sí, señor, el expresidente Álvaro Uribe manifestó, presentó una carta con 3 puntos que deben para él tener la reforma a la salud. Insiste en que el Sistema Nacional de Salud, y le voy a pedir a los compañeros que nos colaboren, el sistema de salud con estas 3 reformas se debe mantener. Mejorar la atención primaria y el servicio a las comunidades rurales o de dispersión poblacional, con la participación de entidades estatales, privadas, solidarias o mixtas. Mejorar los ingresos de los médicos y de la totalidad del talento humano en salud. Generar el pago directo a los hospitales sin afectar la revisión de facturas por parte de las EPS. Y piden que no haya más reformas en los próximos 10 años. Piden, en otras palabras, estabilidad en el tema de la salud. Eso es muy necesario para el sistema. Yo quisiera acotar algo ahí. Miren, hoy se estuvo desarrollando un encuentro donde expertos y académicos estuvieron debatiendo este tema de la reforma a la salud del exministro Fernando Ruiz, lo tenía nada menos nuestra compañera Liliana Castaño. Y creo que es muy importante que lo escuchemos porque él habla sobre la necesidad de hacer ley ciertos aspectos importantes y él lo dice, pero es que ya existen. Nos falta entonces no es una reforma, sino una reglamentación y regularización de lo que ya está. En ese orden de ideas, por ejemplo, los CAP, los centros de atención primarias, ya existen en una ley que el exministro la menciona y también existirían en ese orden de ideas algo que él resalta, y yo creo que todos estamos de acuerdo que es muy necesario que propone esta reforma a la salud, y es la unificación de la información. Es que eso, que tengamos que buscar historias clínicas por todas partes, es un absurdo en este momento. Entonces, qué bueno, ojalá podamos tener esa intervención del exministro Fernando. Sí, si la tenemos, la tiramos, hagámosle. Un proyecto de ley donde no se pretende hacer un ajuste y una discusión política, pero no una discusión técnica. Y yo creo que esa es la falla esencial que ha tenido este modelo actual. Además, no se da una discusión equilibrada con el sector salud, sino se da una discusión selectiva con algunos agentes del sector salud. Si uno le pregunta eso, ¿qué de todo esto que está aquí en llevarlo a ley, la transformación de las empresas sociales del Estado, es una cosa completamente cosmética, lo que está planteado en la reforma? El sistema de información, absolutamente necesario, pero ya hay una ley de eso. No sé qué sentido tiene llevar esto nuevamente a un proyecto de ley. Los CAPS y el modelo de atención primaria. Desde la 1438 está planteado toda la estructura. Hay que hacerles una reglamentación y sacar toda la estructura de ahí. Y hay temas que soslayan muy fuertemente, que representan unos retrocesos muy grandes, como el tema de política farmacéutica, que simplemente queda mencionado, o como el tema del talento humano en salud. De los ministros mejor calificados durante el gobierno de Iván Duque, sí, y más con el tema de la pandemia. El mejor calificado. El mejor calificado, sí, con todo lo que sucedió. Ahora, está bien que exista la ley. El tema es que hay que implementarla, pero la pregunta que queda, reglamentarla, ministro, con las palabras del ministro. Sí, la pregunta que yo le hago al exministro es, ¿por qué ustedes en su momento no lo implementaron? Sí, señor. Bueno, se las dejo ahí. Mi querido Duber, momento tensionante en la avenida Las Vegas con los estudiantes del Politécnico Colombiano que Misasa Cadavid. Pero ¿sabe, José? Más que en la avenida Las Vegas, en la avenida regional. Fue la regional. Incidencia en Las Vegas, El Poblado y la avenida Guayabal. ¿Y qué fue lo que pasó con el bus de Caldas, Duber? Mire, José, lo que pasa es que desde temprano, cerca del mediodía, salieron varios estudiantes de allí el Politécnico Colombiano Jaime Misasa Cadavid, como le dice usted, allí en el sector de Las Vegas, la autopista, atravesaron un bus de Caldas, lo obligaron a parar y pues obviamente usted sabe que es detener el tráfico de la autopista hacia el sur, generar un caos por completo. Hacia el norte. Hacia el norte. Pues en el sur. De sur a norte, sentido... Sí, exacto, pero el bloqueo es pues en el sur. El caos en el que cayó el Valle de Aburrá, en toda esta zona de la ciudad. Dicen los estudiantes que salieron a manifestarse que primero pues están manifestando por falta de recursos para el mismo
Politécnico, y porque ellos dicen que les quitaron una carrera allí en la institución educativa, entonces que también están pidiendo más recursos, mayores recursos al departamento para poder pues continuar allá avanzando en todo el tema educativo en el Politécnico. Miren ustedes la cantidad de motocicletas, carros, ahora, que en el caos que está el sur. Duber, la pregunta es, ¿cómo hacen con ese bus? ¿Qué habrán hecho? No, estaba simplemente atravesado. ¿Lo abordaron? Ah, sí, claro, lo obligan a parar. Obligaron al conductor a que lo dejaran en ese estado. Exacto. Y por supuesto, estas imágenes que ustedes están viendo del metro, también hubo mucho caos porque el metro tuvo que cesar sus operaciones en algunas de las estaciones hacia el sur. ¿Qué tiene que ver esto con el bloqueo del Poli? Que muchas veces lo que han hecho estos manifestantes es que lanzan papas bomba a las vías o a los rieles del metro y ponen en peligro la operatividad del sistema de transporte hacia el sur. Entonces, para evitar inconvenientes, algún tipo de accidente, lo que pueda suceder, algunas estaciones del metro tuvieron que cesar sus operaciones. ¿Intervención del ESMAD hubo? El ESMAD está allí a distancia, pero todavía no ha habido intervención. No se ha presentado el chicharrón. José, prácticamente todas las estaciones desde San Antonio hacia el sur. No estaban operando hacia el sur. No estaban operando, estaban cerradas. Y cuando se cae la autopista, o se bloquea la autopista ahí, por obvias razones también el metro, pues imagínate. No hay forma. No hay forma, estamos totalmente colapsados. Pero seguiremos informando. Antes, mi querido José, hay que hablar de otro accidente, un accidente económico. Que la gente estaba esperando que las tasas de interés bajaran, por lo menos en el concepto del Banco de la República. Y resulta que van es para arriba. Sí, en un principio se esperaba que ya se estuviera tocando techo y empezaran a bajar, pero hay que recordar que hace pocos días la Reserva Federal subió levemente la tasa de interés en los Estados Unidos y acá en reunión de Junta del Banco de la República hoy han decidido también subir levemente en lo que ellos llaman 25 puntos básicos, o sea, 0.25%. La tasa de interés de referencia para el país, tenemos la gráfica, y se ubica en el 13%. El alza es relativamente leve comparado con la última que se tenía, pero de todas maneras ya un 13% como tasa de intervención del Banco de la República es bastante alto. Bastante alto. Bueno, ¿y qué posibilidades hay, José, de que en 2 o 3 meses el panorama pueda cambiar? Eso, la bola de cristal la tiene más fácil alguien con masturbante. ¿Y por qué? Mira, mi compañero Duber. No, uno hace la especulación, que es una especulación arriesgada, pero lo que uno, bueno, prevía era que por lo menos para este año, después de que pasaran los 6, 7 primeros meses del gobierno Petro, pues se presentara una calma con relación al interés del Banco de la República. Se puede presentar, José, pero recuerde que eso depende también de muchos factores externos. Sí. Y esos factores externos fueron los que inciden en esta ocasión para que se suba la tasa de interés. Hay algo que está más preocupante y es para mañana. Sí. Esperemos a ver qué noticias nos tiene. Bueno, seguramente, hábilmente o de una manera hábil desde el gobierno del presidente Petro lo conoceremos a medianoche y será el aumento del precio del combustible. Ah, claro. Hoy hay que tanquear. Hoy hay que tanquear porque mañana va a estar a otro precio. Bueno, mañana 31. No, pero ¿sabe? Entre hoy y mañana. Todavía mañana hay como ese placito. Sí, mañana es 31. Sí, entre hoy y mañana el plazo. Ya decía, Andrea, queremos que nos paguen la quincena. Lo importante es saber cuánto nos van a subir el combustible. Recuerde que la última vez fueron 400 pesitos. 400 pesos y se empezaron a reflejar. Claro que sí. Hágame el favor. Hacemos de momento la primera pausa en la primera mesa de opinión de Antioquia y ya continuamos con más Nos Cogió la Noche. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Y como es patrocinada por la Lotería de Medellín, hay que hablar del Team Medellín, que hoy tuvo buenas noticias. Hizo el 1, 2 y 3 en una competencia importantísima y sigue sumando kilometraje. El equipo de la ciudad que busca proyectarse, obviamente, en lo que tiene que ver con su formato de Pro Tour. Esto dijo el ganador de la etapa del día de hoy, el señor Oscar Sevilla. Sevilla todavía está compitiendo. Todavía está compitiendo, lo que pasa es que no ha llegado al máster. Sus 40 y tantos. Sus 40 y tantos, múltiple campeón de la Vuelta a Colombia, está obviamente en un proceso muy interesante en el Team Medellín, con un gran refuerzo como es el de Miguel Ángel López, pero bueno, muchachos, ¿ya está? ¿Ya llegó? Listo, hágame el favor, bájamelo de la cicla y escuchemos al señor Oscar Sevilla.
Hola amigos del Team Medellín, bueno, la verdad que muy contentos en estas 2 primeras etapas de esta Vuelta a Valtrap en Guatemala. Ayer empezamos con el pie derecho, como se dice, consiguiendo una victoria de etapa para mí que me enorgullece mucho, con mi compañero Miguel Ángel López. Llegamos en solitario, un gran trabajo de todo el equipo, ¿no? Desde la salida, donde controlamos toda la carrera, evitando fugas, evitando problemas que luego se pudieran complicar, así que hicimos un trabajo muy bueno, en el cual pudimos rematarlo Miguel Ángel y yo. Y esa fue la primera etapa y eso me hizo vestir de líder, el cual me siento muy orgulloso, ¿no?, de portar esa camisa amarilla. Hoy, un día diferente, un día que era subiendo de salida, queríamos controlar un poquito la carrera, queríamos disputar la montaña con Miguel Ángel y obviamente darle la oportunidad a Oyola, un corredor que siempre es un hombre de equipo, un hombre sacrificado, que sacrifica muchas veces sus propios resultados por el bien del equipo y bueno, hoy le dimos la oportunidad y la aprovechó, entonces súper felices, muy contentos hasta ahora con este balance de la carrera. Quedan 3 días importantes, 3 días difíciles y esperemos seguir en esta línea. Un abrazo y saludos para todos. Gracias, Oscar, por llegar a tiempo. Están en la Vuelta a Valtrán de Guatemala y como llegan de Guatemala y de diferentes regiones del país, ¿saben qué me llamó la atención, muchachos? En estos días estaba por los 80, si no estoy mal, y vi una valla grande con un apellido que se me hace muy conocido y muy familiar. Apellido Mejía y nombre Jaime. Y yo dije, el señor Jaime Mejía ya está otra vez en Medellín, después de una muy buena tarea como embajador de nuestro país en Norteamérica. Don Jaime, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia una vez más. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a José Fernando, a Andrea, a Duber y a un saludo muy especial a todos los televidentes que nos están viendo acá en este importante programa. Muy contento nuevamente de estar acá y de estar nuevamente en el ruedo político. Claro que sí. Algo se sabía, Jaime, algo se había dicho. ¿Será que viene para aspirar a la alcaldía de Medellín? Pero con las vallas sorprendió y además porque ya viene de barba, con mucho trasegar, con mucho roce internacional. Cuéntenos primero cómo fue esa experiencia, Jaime. Bueno, José, fue una experiencia maravillosa tener la oportunidad de representar a Colombia como consejero de Relaciones Exteriores en el Reino Unido, estar en conocer la política del gobierno británico, conocer la dinámica de la política internacional y las relaciones bilaterales, es una experiencia que es única. Además porque nos tocó una época bastante interesante. Sí. La época de la pandemia pues, nos llevó también a jugar un papel muy importante, donde hicimos parte de la comisión de negociación para lograr que las 10 millones de dosis de las vacunas de AstraZeneca pudieran llegar rápidamente a Colombia. Eso fue un logro importante que logró la misión. Y otro logro importante fue haber eliminado la visa de Reino Unido. Sí. Eso ayuda demasiado porque la visa del Reino Unido la daban para las personas que fueran por el tiempo específico y entonces eso dificultaba mucho el comercio bilateral, las reuniones bilaterales en materia política o de turismo y esto va a facilitar mucho más las relaciones bilaterales entre ambos países. Jaime, al inicio, qué pena, obvio, quienes hacemos periodismo hace rato y algunas personas que tienen cierta memoria lo recuerdan como concejal que estuvo a las puertas de ser el candidato a la alcaldía de Medellín. Pero para muchas personas que no lo conocen, usted se perdió, entre comillas, del panorama local 4 años. ¿Quién es Jaime Mejía Alvarado? Bueno, nosotros nunca nos desconectamos de la ciudad ni del país. Precisamente estuvimos representando a Colombia, haciendo este trabajo articulado para llevar proyectos importantes o traer proyectos importantes a Colombia. Estuvimos intentando, por ejemplo, en muchas ocasiones con el British Council, que es una entidad muy importante en materia de educación del gobierno británico, para hacer convenios de cooperación en materia de bilingüismo, un tema bastante importante en la ciudad de Medellín. De manera que nosotros nos estuvimos trabajando por fuera del país, pero siempre hemos estado en contacto. ¿Y quién es Jaime Mejía? Jaime Mejía ha sido una persona que siempre ha trabajado por la ciudad, que fue concejal de Medellín, presidente del Consejo. Comenzamos nuestro recorrido político, nuestra trayectoria política desde un grupo juvenil, estuvimos en el Partido Conservador, fuimos secretarios generales del Partido Conservador en el departamento de Antioquia, estuvimos en un organismo de control como Contralor Auxiliar y luego llegamos al Consejo de Medellín por el Centro Democrático y tuvimos la oportunidad de ser presidentes de la corporación. En el mismo partido aspiramos, como bien lo dice José,
a la precandidatura del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín, obtuvimos en la segunda posición, hicimos un trabajo muy serio, y en ese orden de ideas, cuando nosotros tomamos la decisión de aspirar a la alcaldía, pues nos fuimos para Inglaterra a trabajar por el país, pero con el firme propósito de retomar nuevamente nuestra actividad política y volver nuevamente al escenario para presentarle a la ciudad una nueva propuesta para cambiarle la cara a Medellín. Jaime, cuando usted llega a la ciudad, ¿cómo se encuentra la ciudad? Teniendo en cuenta cómo la dejó y cómo la encuentra hoy, ¿qué ve? Bueno, Medellín siempre ha tenido una actitud de progreso y de crecimiento, pero indudablemente hemos encontrado que la ciudad viene restando, que se viene dividiendo, que hay un gran deterioro en la ciudad, en la malla vial, en el proceso de mantenimiento del equipamiento inmobiliario, en materia del manejo de los residuos sólidos, se ve claramente el deterioro. De manera que por eso nosotros hoy venimos a presentarnos con una candidatura por el movimiento Sumamos, para venir a sumar un compromiso por la ciudad, a sumar una propuesta con respeto y con responsabilidad, que ganemos la confianza de los ciudadanos para convertirnos en la mayoría y ser el próximo alcalde de Medellín, y sumar y multiplicar todas esas voluntades que están interesados en trabajar por la ciudad de Medellín, sin polarización, sin ideologías, sino por el contrario, que ayuden a sumar y que estén comprometidos con la ciudad. Yo creo que ahí ya me respondió parte de la pregunta, pero Jaime, ¿por qué, después de haber estado por fuera tanto tiempo, aspirar a la alcaldía? ¿Por qué no el consejo? ¿Por qué no otra de las formas en las que se puede participar? ¿Y por qué por un movimiento? ¿Por qué no volver con un partido político? Bueno, Andrea, mira, nosotros ya fuimos concejales de la ciudad, hicimos un trabajo muy serio como concejales, fuimos presidentes del consejo, tuvimos la experiencia de estar en el exterior como consejero de Relaciones Exteriores, representamos a Colombia en los organismos multilaterales, estuvimos como embajador encargado y asumimos responsabilidades importantes que nos sentimos con la capacidad de gobernar esta ciudad. ¿Y por qué por un movimiento? Porque la verdad, la polarización por la que hoy está viviendo Colombia, por la polarización que está viviendo la ciudad de Medellín, lo único que ha hecho es restar y dividir. Y yo vengo a sumar, vengo a multiplicar. Y se suma sacando de ideologías cualquier propuesta. Mire, Andrea, es que para pavimentar esta ciudad no se necesita ser de izquierda y derecha. Para pavimentar esta ciudad se necesita una decisión gerencial y mandar a pavimentar, administrando bien, con responsabilidad, con austeridad, acabando con esta corrupción en la que se está comiendo Medellín, pero también llevando esos recursos a la inversión social. Para señalizar esta ciudad, Andrea, no se necesita ser de izquierda y derecha, lo que se necesita es una decisión gerencial. Entonces, por eso nosotros ya hablamos de cambiarle la cara a Medellín, de poner en orden la casa. Y una vez pongamos en orden la casa, tenemos que volver a retomar ese rumbo en el que estaba Medellín, de un crecimiento ascendente entre la innovación, la tecnología y la ciencia. ¿Cuáles eran, qué pena, José? No, José. ¿Cuáles eran esas necesidades de Medellín hace 4 años, cuando usted fue precandidato, y las necesidades de la Medellín de hoy? ¿Qué tanto han cambiado las necesidades de la ciudad? Las necesidades siempre han sido las mismas. Mire, yo vengo de un país de primer mundo. Sí. Estuve trabajando en un país de primer mundo, como Londres. Y allá todavía se tiene problemas en materia de educación, en materia de seguridad. O sea, los problemas nunca dejarán de ser los mismos. Lo que pasa es que en algunos momentos se agudizan más que otros. En este momento encontramos un gran deterioro de la institucionalidad, del gobierno corporativo, de la integralidad que había en esa unidad de sociedad que estábamos trabajando entre universidad, empresa, Estado. Eso se ha deteriorado, eso hay que volverlo a recuperar. Eso se hace con un diálogo franco, con un diálogo responsable, en que como sociedad nos pongamos de acuerdo para avanzar, porque lo único que ha hecho esto es que la ciudad retroceda. Si hablar mal de un político en especial, atacarse los unos a los otros, sumaría a mejorar los problemas de la ciudad, yo sería el primero que lo haría. Pero lo que yo estoy viendo, y por eso estoy esperando por un movimiento ciudadano, es ir a buscar el apoyo del ciudadano. Sí. Ese ciudadano que está interesado en que sumemos en la seguridad, sumemos en la educación, sumemos en oportunidades para la gente. Hoy lo que está necesitando la gente de los políticos son soluciones, no seguir peleando los unos a los otros. Jaime, yo sé que usted ya explicó muy bien el tema del movimiento, el por qué llegarle a la gente que está dividida entre derechas e izquierdas, pero para nadie es un secreto que usted tiene una historia con Centro Democrático. Total. ¿Qué papel juega Centro Democrático con esa carrera independiente que tiene Jaime Mejía? Mira, lo acabas de decir muy bien. Hoy yo vengo a sumar, a hacer un trabajo en las calles, sumando apoyos ciudadanos para lograr convertirnos en la mayoría y ser el próximo alcalde de la ciudad. Y para eso tenemos que sumar al sector académico,
a los sectores políticos, a los sectores sociales, a los sectores independientes, que logremos ponernos de acuerdo en que trabajemos por Medellín sin divisiones ideológicas. Mientras que nos seguimos peleando y seguimos polarizando la ciudad y seguimos peleando los unos a los otros, la ciudad se está llenando de huecos. Se está perdiendo el norte en el que está llevando. Yo recuerdo mucho cuando llegué a Inglaterra y los primeros 6 meses yo tuve la oportunidad de ir en nombre de la embajada a muchos eventos que hacía algunas entidades del gobierno británico. Y me encontré con una sorpresa muy interesante. Cuando estaban hablando en materia de seguridad, de experiencias exitosas en países de América Latina, el primer referente que colocaron pusieron fue a Medellín, como referente de cambio y de resiliencia. Eso nos destaca a nosotros como paisas, porque nosotros hemos sido resilientes. Nosotros siempre hemos tenido dificultades. Recuerden ustedes la década de los 80. Y a pesar de eso, nosotros hemos logrado voltear la página y darle un cambio radical a la ciudad de Medellín. Hoy tenemos una crisis institucional, una crisis política, una división, pero eso no quiere decir que estemos subsumidos en la derrota. Por el contrario, aquí venimos a sumar esperanza, venimos a sumar soluciones para que encontremos el camino. Entonces, en ese orden de ideas, a Medellín hay que volverla a poner en ese referente mundial. Nosotros tenemos que poner en un clip a Medellín como un referente mundial. Jaime, ¿qué está sumando desde lo político? Bueno, desde lo político lo que primero estamos haciendo es que estamos buscando el apoyo ciudadano. Ahí está fundamentada nuestra propuesta. Y nosotros estamos seguros que cuando nos convirtamos en esa mayoría, cuando la gente empiece a ver en nosotros una propuesta comprometida, que estamos sumando respeto por la gente, que estamos presentando una propuesta con responsabilidad, vamos a ganar la confianza de la ciudadanía. Y ahí vamos a encontrar entonces que muchas más personas van a entender que esta opción es una opción viable y seria para gobernar esta ciudad. Pero usted me está capoteando la respuesta. ¿Qué partidos políticos está sumando? Ninguno en este momento. Yo estoy concentrado en sumar los apoyos ciudadanos. Estoy fundamentando mi propuesta en la ciudadanía. Muy seguramente, más adelante, esos actores políticos y partidos que estén identificados con la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues bienvenido todos, pero bajo las reglas de juego que nosotros vamos a plantear. A propósito de lo que le mencionaba José, ¿cómo quedaron sus relaciones con el Centro Democrático? ¿Cómo son sus relaciones, por ejemplo, con Alfredo Ramos? ¿Qué tal está usted con Simón Molina? Si su campaña va, entonces la campaña de Sebastián López va o no va. Mira, son dos cosas totalmente distintas. Yo tomé la decisión de renunciar al Centro Democrático respetando precisamente los procesos internos del partido. Tengo las mejores relaciones con ellos. Yo no tengo ni discusiones ni diferencias con ningún sector político en especial. Obviamente tenemos diferencias ideológicas de posturas que tenemos, pero eso es normal, eso hace parte del debate de algunos dirigentes cuando estábamos, por ejemplo, en el Consejo de Medellín. Pero yo no tengo ninguna dificultad con ningún dirigente político. Yo no soy de los que gradúo enemigos, eso es restar. Yo estoy sumando. Y aquí bienvenido todo el que quiera trabajar por Medellín, que ese es nuestro partido. Jaime, la pregunta que le hacemos a muchos a propósito de esa polarización que usted dice, ¿va a ser usted el candidato del GEA? Mire, es que nosotros necesitamos el GEA, necesitamos los pequeños empresarios, necesitamos la academia. Ese tema de dividir y de poner en bandos en que unos son buenos y otros son malos, y a la hora de la verdad lo que lleva precisamente es a lo mismo, a que la ciudad retroceda, a que la ciudad reste. Esto es un tema de una ecuación matemática de coquito. Mientras que unos están restando y dividiendo, nosotros lo que queremos es proponer, es sumar y multiplicar. Sumar por una mejor seguridad, sumar por una mejor movilidad, sumar por una Medellín sin hambre. Es que miren ustedes lo que está pasando en Medellín. Hoy, antes de llegar acá, estaba colapsada la avenida Las Vegas porque había una manifestación de 4 personas que tomaron la decisión de cerrar la vía y hoy no pasa absolutamente nada. Antier amanecimos con un niño muerto producto de la indiferencia de la administración, reflejada en decisiones que se han materializado quizás por corrupción y por falta de gobernabilidad en el descuido del equipamiento inmobiliario y los parques públicos de Medellín. Eso no puede seguir pasando en Medellín. Los techos se le están cayendo encima a los estudiantes. ¿Será que acaso seguir en esta discusión de polarización va a resolver esos problemas? Aquí lo que necesitamos es una buena administración. Son decisiones gerenciales.
Y esas decisiones gerenciales se hacen es disminuyendo el gasto público, actuando con austeridad, acabando con la corrupción y llevando esos recursos a la inversión social. Jaime, ¿con qué sectores de la política estaría usted dispuesto a sumar y con cuáles no estaría dispuesto a sumar? Hablo de partidos, de movimientos, de personajes políticos. Mira, yo creo que hoy lo que tenemos que estar concentrados es buscar el apoyo ciudadano. Ahí es donde tenemos que fundamentarnos. Porque el ciudadano, cuando nosotros hemos estado en los territorios recogiendo los apoyos ciudadanos, recogiendo las firmas, lo primero que nos dice la gente es, ojalá haya una propuesta que nos una, ojalá que haya una propuesta que nos entreguen soluciones. Entonces, bienvenido a todos aquellos que quieran trabajar por Medellín. Bienvenido a todos aquellos que quieran sumarle a Medellín para que mejoremos las condiciones de vida de la ciudad, que brindemos las oportunidades necesarias para los habitantes de Medellín. A mí, la verdad, independientemente si alguien ha votado por un sector o por otro, o por un político o por el otro, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que nos unamos y sumemos en una propuesta que vaya a mejorar las condiciones de vida y generar mayores oportunidades, que convirtamos a Medellín en la capital de las oportunidades. Y en eso es lo que estamos enfocados. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor del gobierno de Daniel Quintero? Hombre, yo creo que esa actitud de restar y dividir le ha hecho mucho daño a la ciudad. Esa polarización en la que ha puesto a Medellín ha llevado a que la ciudad retroceda. Y yo creo que por eso nuestra propuesta es sumar. Y por eso tenemos que estar enfocados como sociedad unirnos y trabajar mancomunadamente en un diálogo respetuoso. Por ejemplo, ustedes me hablan sobre el tema de Andrea, que me preguntaba sobre el tema del PEA y del sector empresarial. Díganme ustedes, por ejemplo, una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer como alcalde es organizar el transporte público. Y eso hay que hacerlo de la mano del empresariado del transporte público. Ahora, antes de venir a esta reunión, estaba dialogando con algunas personas que están muy preocupadas por la renovación que le van a hacer al Atanasio Girardot, que es supuestamente lo que ha anunciado el alcalde Daniel Quintero, y que ni siquiera ha tenido en cuenta los equipos de fútbol, ni siquiera ha tenido en cuenta los vendedores ambulantes. Esto tiene que ser un diálogo mancomunado para mirar cómo concertamos y poder lograr que se hagan procesos de transformación, pero entendiendo que tiene que haber una dinámica y una articulación entre la sociedad, entre la empresa, entre el Estado y la academia. Ahí que esto fue lo que marcó la diferencia. Escúcheme esto, esto fue lo que marcó la diferencia en Medellín con el resto de ciudades del país. Sí. ¿Pero qué destaca el gobierno? Bueno, yo creo que algo importante que ha hecho, que va en esa misma línea que ha trabajado los anteriores gobiernos, es convertir a Medellín en una ciudad innovadora, en convertir a Medellín en la sede de la cuarta revolución industrial, y esta administración ponerle el título del Valle del Software, yo creo que es algo que va en esa línea y que hay que continuarlo, hay que trabajarlo. Pero no solamente esto es dando computadores, hay que tener la ciudad con conectividad, hay que capacitar a la gente en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y ahí vamos orientando precisamente en esa línea de la cuarta revolución industrial. Permítanme les cuento este tema. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Nosotros en el siglo XVII no éramos tan pobres, los países de América Latina, no éramos tan pobres en comparación de los países europeos. Pero en el siglo XVIII fuimos mucho más pobres porque no fuimos capaces de adaptarnos a los cambios de la revolución industrial de esa época. Hoy corremos un gran riesgo. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Si nosotros como dirigentes políticos, a los que aspiramos a estos cargos, no nos dedicamos realmente a buscar soluciones a los problemas, a fortalecer las habilidades y las competencias de las personas y de los habitantes de Medellín, entre los niños, jóvenes, adultos mayor, población diversa o población con situación de discapacidad, va a ser muy difícil y en los próximos 50 años vamos a tener una brecha de desigualdad mucho más amplia con los países de vía de desarrollo, los países desarrollados. Entonces, ese es el reto que tenemos. Por eso, el punto es sumemos, pero sumemos para trabajar y mejorar los problemas de la ciudad. Señor Duber, usted tiene un test muy popular que aquí todo aspirante a la alcaldía de Medellín a veces dice, me da miedo que duerme haga el test. ¿No? Y tenemos al señor Jaime al frente, pues
arranquemos con el test de una vez. Lo primero, la pregunta de rigor. De 1 a 10, ¿en cuánto califica la gestión del alcalde Daniel Quintero y por qué le da esa calificación? Hombre, yo creo que el alcalde Daniel Quintero está rajado y yo lo calificaría con un 4. Con un 4. De 1 a 10, ¿cierto? Sobre 10. Sobre 10. 4 sobre 10, muy rajado. Sí. Y eso que sacó cosas importantes. Hay gente que no ha destacado mucho y le deja por ahí un 5,8 o algo por el estilo. La segunda parte del test tiene que ver con nombres de precandidatos también en la alcaldía, personajes de la vida política de nuestra ciudad y del país. Le voy a mencionar los nombres y usted me los va a definir con una palabra, no con una frase, ni me puede decir siguiente, no, una palabra. ¿Listo? Vamos a comenzar con algunos. Comencemos con Andrés Tobón. Andrés Tobón, muy activo en las redes. Liliana Rendón. Política. Luis Bernardo Vélez. Social. Juan David Valderrama. Fajardista. Claudia Carrasquilla. Dama de hierro. Paulina Guinaga. Irreverente. Federico Gutiérrez. Simpático. André Uribe. No la conozco. La exsecretaria de Salud. Pero no sí. tengo. O sea, no la define. No la define. Juan Camilo Restrepo. Muy conservador. Albert Corredor. Suficiente ilustración. Gilberto Tobón. Muy versátil. Rodolfo Correa. Muy profe. Gustavo Petro. Muy perdido. Daniel Quintero. Muy peleón. Y Álvaro Uribe. Compatriota. Uno más, Sebastián López. Sebastián López. Concejal. ¿Algo más para el test? No sé Una más. última reflexión, Jaime. Se habla mucho de las necesidades que tiene la ciudad y una necesidad primordial es la de Hidroituango. Poner a marchar Hidroituango, salvar el proyecto y por lo menos darle la sensación a la ciudad y al país de que sí va a ser un seguro energético que vamos a tener a futuro. ¿Qué haría en su administración para que esa seguridad se pudiera transmitir en cosas puntuales? Hombre, parece que una de las fallas grandísimas que ha tenido esta administración es torpedear este proyecto. Cuando uno aspira a ser alcalde de Medellín, uno aspira a encontrar las soluciones de esta ciudad, sacar adelante proyectos que beneficien a la comunidad. El proyecto de Hidroituango, recuerdo yo cuando estábamos en el Consejo de Medellín, que era un proyecto que se esperaba que entrara en operación a finales de 2020, porque ese proyecto iba a aumentar las transferencias de empresas públicas de Medellín una vez entre en operación. Recuerden ustedes que empresas públicas en promedio transfieren al municipio de Medellín 1.5 billones de pesos al año. Entrando en operación Hidroituango, duplicaría esas transferencias. Y uno con esos recursos son muchos de los proyectos que uno puede sacar adelante. Cosas, por ejemplo, como proyectos de movilidad, sacar una línea más del metro, sacar adelante el tranvía de la 34, que está retrasada, mejorar los espacios de movilidad con proyectos alternativos como vías subterráneas o vías de puentes que conecten el occidente con el oriente, a organizar el intercambio vial que se necesita y que es urgente, que desde la administración anterior no fueron capaces de hacerlo en la altura de la Avenida del Poblado, ahí donde está la Milla de Oro. Proyectos, por ejemplo, que van en conexión con el intercambio vial, sobre todo a la 10 que conecta con el aeropuerto La Herrera, para conectar con Belén. Esos proyectos hay que sacarlos adelante y esos dineros son indispensables para sacar adelante proyectos como eso. El tren de cercanía, que es un tema fundamental. Jaime, usted aspira a llegar a la recta final en pro de la alcaldía de Medellín. ¿Quién cree usted que va a ser el rival al final en pro de esa alcaldía? Hombre, José, yo creo que hoy Medellín es una ciudad en la cual no hay una verdad absoluta en los resultados electorales. Yo creo que hoy, más que pensar en quién va a llegar allá,
yo estoy concentrado en sumar los apoyos para llegar a la recta final y ser el próximo alcalde de Medellín. Y en eso es que estoy concentrado. Mi aspiración es ser el próximo alcalde y cuando yo tomé la decisión de presentar mi nombre e inscribir este movimiento como movimiento Sumamos, ir a recoger las firmas, es para ser el próximo alcalde de Medellín. Jaime, entonces usted dice, llega hasta el final y no se va a sumar a nadie. Yo aspiré a la alcaldía de Medellín, estoy en este proceso para ser el candidato por el movimiento Sumamos, concentrado en recoger los apoyos necesarios para inscribirme y para ser el próximo alcalde de la ciudad. Lo que aspiro es, con mi trabajo, convertirme en la mayoría para que los demás precandidatos se adhieran a mí. Jaime, ¿y cómo le ha ido justamente el proceso? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. La interacción con la gente, ¿cómo nota la motivación de la ciudadanía en Medellín? Buenísimo, buenísimo. La verdad, la gente en Medellín son personas muy simpáticas, muy queridas, que lo reciben a uno con un gran afecto. Uno lo que sí encuentra es una gran decepción por la política en general y pues ese es el reto, generar confianza. Por eso estaba hablando al principio de que esa confianza se logra en la medida que actuemos con compromiso por la ciudad, actuemos con respeto con la gente y con responsabilidad en nuestras actuaciones para que convirtamos a Medellín en una ciudad mucho más competitiva y mucho más desarrollada. Y volverla a ver unificada. Qué rico, Jaime. Sería una meta para todos, no solamente para la rama política de la ciudad de Medellín. Jaime Mejía, concejal, representante y embajador de Colombia en Reino Unido. Yo había dicho que en Norteamérica, por allá también me dio la impresión de verlo. Qué pena con usted, mi querido Jaime. Y muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Estoy convencido que no va a ser la primera vez en ese proceso que lo vamos a tener acá. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nuevamente feliz de estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo con los televidentes y decirles que nuestra propuesta es una propuesta para sumar y multiplicar y para ofrecerle soluciones a la ciudad de Medellín. Perfecto, hacemos una nueva pausa y ya continuamos con más en la primera mesa de opinión de Antioquia. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó que el diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial? Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia con brackets. Entonces trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia, por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la Clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de 8 meses. ¿Solo 2 días con los brackets previo a la cirugía o un día incluso? Puede ser un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la Clínica Vivar, en nuestra sede en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. ¿Y los pueden encontrar también por WhatsApp? Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias Andrea, a ti por la invitación.
Continuamos con los invitados el día de hoy. Tenemos al señor Hernán Cadavid, representante a la Cámara de nuestro país por el Partido Centro Democrático, porque hay que tocar el tema de fondo de la reforma de la salud y, por supuesto, las posturas de los diferentes participantes en la misma. Hernán, con la muy buenas tardes y bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Bueno, los saludo muy especialmente. Gracias por invitarme. Poquito hoy a la distancia fuera del país, pero igualmente atento siempre a este llamado de cosmovisión y estamos listos para conversar. Perfecto, Hernán, no, usted muchísimas gracias porque sabemos que lo tenemos hace un par de minutos ahí esperándonos y por supuesto empecemos con la observación que tiene de lo que ha sido el trastorno que ha sufrido la reforma a la salud, que está agonizando, están cuidados intensivos y que lo que se espera y calcula por lo menos gran parte de las alianzas que pueda tener el gobierno es que le pueda pasar lo mismo que le pasó a la reforma política. Bueno, pues hay que resumir porque esto ha tenido cualquier cantidad de situaciones difíciles impresas por el gobierno sin necesidad alguna. Recuerden que esto ha tenido un debate desde el momento previo, inclusive a la radicación del texto, que sacaron a la gente a las calles a gritar sin que el país conociéramos la reforma, pero nos decían que había que apoyar la reforma. Luego el discurso sobre si la reforma debía ir o el debate a la Comisión Séptima como ley ordinaria, que fue finalmente lo que hicieron, o si por el contrario se va a la Comisión Primera como una ley estatutaria por tocar derechos fundamentales, el de la salud. Yo estoy en la consideración que tiene que ir por la Comisión Primera como ley estatutaria, y posteriormente la intransigencia del gobierno al no escuchar siquiera a los ministros que tenían alrededor y que conocían bien el sistema de salud, como en el caso de Alejandro Gaviria. Ellos simplemente tienen un designio ideológico y nada de lo que esté por fuera de ellos les sirve, y este es el resultado. Hoy hay una gran incertidumbre, el país no sabe para dónde camina en materia de salud, todos los sectores con insatisfacción, incertidumbre, y el gobierno sin saber cómo manejar este tipo de asuntos, pensando todavía que está en la calle en discursos y no gobernando. Este es el resultado. Hernán, al interior del Congreso, ¿cómo ve usted a los representantes, a los congresistas del partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal? Hablando con ellos, ¿cómo están frente a la reforma? Mire, ellos ante la reforma y ante el gobierno tienen una postura también de escepticismo. Uno va haciendo un grado de cercanía con esos partidos o algunos miembros de ellos. Claramente no voy a hablar en nombre de ellos, cada uno dará su explicación correspondiente a los medios, al país y a sus electores además. Pero no se logra entender por parte de ellos qué es lo que busca el gobierno. Además, ese maltrato de señalamiento, porque a los que antes llamaban corruptos o régimen de establecimiento, ahora son los que buscan para que les pueda hacer las mayorías. Todos estos partidos que ellos señalaron hasta hace muy pocos meses como el régimen de corrupción de Colombia, hoy es a los que necesitan para poder aprobar lo que el país ni siquiera termina de entender. Entonces ellos no se sienten, digamos, como con un grado de certeza de para dónde marcha el país, para dónde marcha esta reforma. No hay posibilidad de conversar con la ministra de Salud. Entonces algún televidente que nos esté viendo dirá, pero es que el Centro Democrático, no. El mismo Alejandro Gaviria, es ministro de Salud, terminó saliendo del gobierno nacional porque sus posturas de hombre conocedor del sistema de salud fueron derrotadas por la ideología al interior del gobierno. Y eso es un signo muy preocupante para la inversión, para la estabilidad, para el sector privado que iba a hacer inversiones este año en el sector salud para mejorar en todos los aspectos. Hoy dice, no, espere, pare, porque yo no puedo invertir en Colombia sin saber para dónde va. En últimas, el afectado no es el inversionista, es el paciente. Representante, yo quiero pedirle que nos dé un poquito de cátedra. Nosotros estamos hablando que en este momento, como está la reforma, está en cuidados intensivos, pero la reforma todavía no se ha caído. ¿En qué está en este momento la reforma en el Congreso? ¿Qué es lo que sigue? Para que nosotros entendamos hasta qué punto fue grave ese anuncio de los 3 partidos que retiraron su apoyo. Muy bien. La reforma formalmente continúa todavía dentro del Congreso, digamos, viva formalmente. Pero en la práctica, cuando los partidos que tienen presencia en la Comisión Séptima de la Cámara, que es de la Cámara y del Senado, que tratan estos aspectos,
no acompañan, pues no tienen las mayorías siquiera para pasar el primer debate. Entonces está materialmente muerta, digámoslo así, en la práctica está ahí adentro en el trámite, pero ya se sabe que los partidos no la van a apoyar, por tanto puede terminar teniendo la misma suerte la que tuvo la reforma política la semana pasada, y es que fue el mismo ministro, casi que con cara y acta de defunción en mano, a decir votemos por el retiro de esta ponencia, que ya es la parte mecánica. Hoy la reforma a la salud no solamente está golpeada dentro del Congreso y las mayorías, sino en su legitimidad y en el desconocimiento. Hoy gran parte del país no entiende qué es lo que quiere el gobierno en esa materia. Entonces, lograr una reforma a las patadas o a la fuerza o por el camino equivocado que está pretendiendo tomar el gobierno, decir, entonces usted no me aprueba la reforma, entonces voy para el balcón, vamos para las calles. No, esto no es de balcón ni de calles, esto es de explicar muy bien qué es lo que se pretende, cómo se va a financiar, cómo no se va a afectar el sistema de salud, cómo se corrige lo que hay que corregir, pero no cómo se destruye lo que se ha logrado en más de 30 años. Hernán, en ese orden de ideas, ya que usaba la palabra muerte técnica, ¿qué puede terminar avivando esta reforma para que salga adelante? Es decir, ¿existe la posibilidad, algún giro del destino político, no quiero utilizar términos que se han utilizado en otras oportunidades, podría ser que esta reforma tuviera algún tipo de avance o que se cambie también de perspectiva por parte de los partidos liberales, conservadores y el partido de la U? Usted acaba de decirlo de una manera muy elegante. Un giro del destino político. O, de una manera más clara, otra cosa puede pasar y es que terminen transando algunos congresistas de manera individual, como lo denunciaron medios de comunicación nacionales hoy, donde el gobierno dijo, yo ya no voy a hablar con los partidos, voy a hablar con los congresistas, voy a hablar es que, ¿a cambio de qué? ¿Qué va a pretender hacer con lo que no ha hecho estos días y cómo lo va a lograr? Entonces, para su pregunta, busco responder muy puntualmente y decir, puede pasar, podría pasar, que cojan algunos congresistas más de las comisiones séptimas, a cambio de que, quién sabe, y les terminen diciendo apoye esto o apoye esto. Pero, los congresistas que obedecen también a sus partidos y a su identidad o a su lineamiento, también tienen una presión. Yo escuché al presidente Gaviria decir, el que termina apoyando esa reforma no tiene un aval mío para las regionales. Lo autorizamos, o sea que no es tan sencillo el tema y hoy casi que parece una búsqueda de aprobación a la fuerza y las cosas así no funcionan, y menos en una reforma a la salud. Es que yo termino diciendo esto, aquí no estamos aprobando, con el respeto del caso, una ley de honores o un reconocimiento al Surriago o a un sombrero, como sucede en el Congreso en ocasiones. No, aquí estamos tratando la estabilidad del sistema de seguridad social y puntualmente la reforma a la salud de 51 millones de colombianos. Representante, Dilian Francisca Toro, del partido de la U, mencionó que ellos van a presentar un texto, una propuesta de proyecto de ley de reforma a la salud, y ya se han presentado otros proyectos de reforma a la salud por otros entes sociales, por otros partidos. ¿Qué tan posible es que uno de esos proyectos sea aprobado por el Congreso de la República? Y la pregunta, ¿entran también a Comisión Séptima, hacen el mismo trámite, o cómo es ese proceso con esos proyectos que se están dando? Muy buena pregunta, porque efectivamente nosotros como Centro Democrático ya presentamos una propuesta alternativa. Cambio Radical presentó lo que ellos llamaron una contrarreforma. Ahora vendrá también el Partido Verde, que lo anunció. Dilian Francisca Toro encabeza el partido de la U, y el Congreso se va a llenar de cada partido, cada uno con un proyecto de reforma a la salud. Ese es el resultado de un mal manejo político y de intransigencia del gobierno nacional. Es que a mí me da mucha pena, la señora ministra de Salud se ha negado a atender los reclamos y sugerencias de cada uno de los sectores políticos. Ellos piensan que están en una pelea del Twitter, que es la visión de ellos y ya. Eso no funciona así. Y miren la situación en la que hoy estamos, una inestabilidad política para el gobierno, para el país. Unos partidos que cada uno reclamamos nuestra visión de la reforma a la salud y una incertidumbre general en los pacientes. ¿Cómo no escuchar, por ejemplo, a un paciente de cáncer, de diabetes o de otra enfermedad compleja decir, ¿y qué va a pasar con mi salud? ¿Será que me van a afectar a mí? Tantas otras personas que están demandando servicios en este momento antes de que entre una reforma. Eso es una incertidumbre que ha generado el gobierno sin ningún tipo de necesidad. Por puro capricho, así no se gobierna, perdonen. Vaya y eche discurso con otro tipo de cosas, pero no con la estabilidad
y la certeza del régimen de salud en Colombia, con lo que eso implica también para cada uno de los pacientes. Representante, yo le quiero preguntar sobre un trino que usted ponía en su cuenta de Twitter, si no estoy mal, hace 3 días. Y usted hablaba, y lo voy a leer textualmente, abro comillas, le pido al Congreso que nos hagamos respetar, no más facultades extraordinarias al todopoderoso Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted la situación en el Congreso que está trinando estas palabras? Es que es muy grave lo que ha pasado. Digamos, el contexto es, Petro presidente viene de ser Petro opositor. Formó su carrera política en la oposición. Entiende muy bien qué es lo que tenga que pasar como debate por el Congreso de la República y no hacer un desvío o un quite de facultades extraordinarias como hoy las está pidiendo el gobierno. Alguien que nos esté viendo o escuchando dirá, pero todos los presidentes lo han hecho, sí, muy bien. Pero primero, no todos han solicitado más de 25 facultades extraordinarias. Eso es burlar el Congreso. Eso es decirle al Congreso, yo no quiero pasar proyectos por allá, deme facultades para yo legislar desde mi escritorio. Y eso es tremendamente grave. Y lo ha hecho en cada proyecto de ley que presenta, en el del plan de desarrollo, en el de la reforma a la salud, en el de humanización de cárceles o reforma penitenciaria, en la ley que reformaría el Sistema Nacional Ambiental. Son en total 25 facultades extraordinarias. Yo por eso le digo muy respetuosamente en esa plenaria a todos los colegas del Congreso, sin importar el partido, hagámonos respetar, porque es que aquí estamos haciendo nosotros es una concesión de las facultades del Congreso al gobierno nacional, y eso no puede ser así. Las facultades son un mecanismo excepcional cuando haya unas circunstancias específicas, como sucedió por allá en la pandemia. Allá no había tiempo de 4 u 8 debates, allá había que decirle al gobierno, adelante lo que haya que adelantar con urgencia, pero esos son facultades o momentos especiales. En este instante, lo que se está evitando, evadiendo y burlando es efectivamente el debate dentro del Congreso de la República. Por eso yo le digo, hagámonos respetar independiente de cuál sea el partido. Pero han tomado esa sugerencia pues, que usted hace en su cuenta, porque es que también lo hablábamos ahora en el tema de la reforma a la salud. O sea, un montón de representantes, un montón de congresistas que van bailando al ritmo que les pongan. O sea, ¿realmente sí toman esa sugerencia que usted le hace o allá todo es un canto a la bandera? Pues hay de todo. Digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo se pretendieron también un número importantísimo de facultades y varias de ellas se han controlado. Hay unas de ellas que es la creación de más y más y más entidades. Hay una de ellas que es, entre otras tantas, que es, por ejemplo, crear unos consejos departamentales o municipales de agua. Cuando uno va a ir a ver el objeto de eso, le termina haciendo una duplicidad de funciones a las corporaciones autónomas regionales. O el marco forestal. En fin, todo es una avalancha de temas que desarma las competencias de todas las instituciones, y ahí es donde nosotros decimos, pare, que para eso está el Congreso, para eso está el debate, y usted no es solo en el mundo ni en el universo. Aquí hay justicia, aquí hay legislativo, aquí hay gremios, aquí hay opinión, aquí hay base, y usted tiene que atender cada uno de esos elementos. Y hay democracia, que es lo que de momento deja tranquilo al común. Mi querido José. Rápidamente, 2 preguntas, una de Uber, la otra mía, la de Uber. ¿Ha citado usted a Control Político al comisionado de Paz, Camilo Rueda? ¿Por qué? Y la mía, ¿hasta dónde sí son críticos los partidos políticos y no están detrás del apetito burocrático y aparentemente uno los ve como haciendo cierta oposición, pero en realidad lo que quieren es puestos y prebendas burocráticas? Hay de todo, y empiezo por esa segunda pregunta. Hay de todo, digamos, en todos los partidos, regla general, hay gente que busca la burocracia porque viven de eso y porque con eso sostienen sus carreras congresionales. Allá ellos, reprocho esa conducta, pero hay otros casos donde también encontramos personas de mucho valor y que son capaces de enfrentar, independiente del partido en el cual se encuentren. Son excepción, pero existen. Entonces, yo creo que hay mucho cálculo ahorita cuando ya en algunos escasos meses hay elecciones regionales en Colombia. Todos los partidos también estarán jugando con que no los vayan a castigar, porque también hay una cosa que decir, y es que yo siempre he criticado y he dicho que la clase política general del Congreso tiene un discurso en Bogotá, pero llega a las regiones, a Medellín o a los municipios o a donde tiene que ir y cambia el discurso.
pero vuelve a Bogotá la semana siguiente y vuelve y se comporta de manera distinta. Eso no debe ser así. Y voy al tema puntual de Danilo Rueda. Danilo Rueda es un hombre oscuro, silencioso, no ha aparecido al Congreso sino para maltratar a la prensa y amenazar a una periodista diciendo que quién era su director porque le hizo unas preguntas. No contesta el teléfono, no va al Congreso y por eso defino llamarlo a debate de control político. ¿Nos contesta o nos contesta? Me perdonan ponerlo en esos términos, pero eso es lo que tiene que suceder en el control político. Aquí el 31 de diciembre a las 8 o 9 de la noche le anunciaron al país con bombos y platillos un cese bilateral del fuego con el ELN, el Clan del Golfo, y las FARC y las otras FARC y también las otras FARC, porque son como 3 o 4. Y resulta que ninguno de esos cumplió. Que el único que frenaron fue al gobierno nacional, o más bien a las fuerzas militares, desmoralizándolas, dejándolas quietas. Uno hablaba con miembros de las fuerzas y le decían, nosotros no sabemos qué hacer, nosotros no sabemos si atacar, si no atacar, si quedarnos quietos, cuando atacamos a uno o al otro. Mientras tanto, Clan del Golfo, el ELN y todos los mencionados simplemente dijeron, esto yo no lo respeto. ¿A quién le llevó la información Danilo Rueda, que es el que hace esos alcances y esos avances? ¿Por qué él parece más vocero de la criminalidad que el gobierno nacional? ¿Por qué aparece diciendo, no, Iván Márquez si quiere negociar? No, él está como más aliviado. ¿De dónde? Perdóneme, una cosa es ser el comisionado de paz y otra hablar en nombre de grupos criminales, y eso nosotros no lo aceptamos. Y por eso lo llamo a debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia y por supuesto lo esperamos tener aquí presencialmente para hablar y extendernos un poco más con todos estos temas, las reformas y por supuesto lo que vive el país y más con el proceso de paz total que propone el gobierno nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes desde Lima, Perú, donde definitivamente tenemos una situación difícil, Perú retirando el embajador en Colombia, ya será otro tema. Pero aquí seguimos con esta lucha con juicio. Muchas gracias a ustedes. Y vea, y allá por la ventanita se ve que ya empezó a cogerle la noche a don Hernán Cadavid como a nosotros. Así que hacemos una nueva pausa y ya continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Chao, chao, Hernán. Y rápidamente hablamos de la convocatoria del técnico Nelson Abadía, la selección Colombia femenina de mayores que se prepara para la cita orbital. No lo cierre con rabia, mi querido José, que vamos a ver si nos da un poquito de tiempo. Pero primero escuchemos a Daniela Montoya, que regresa a la convocatoria de la selección Colombia de mayores de cara a la cita orbital de Australia y Nueva Zelanda, con el patrocinio de Huevos Doña Rita, huevos de gallinas felices. Huevos Doña Sarita. Ven, disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz. Gallinas libres de jaula. El rey de los huevos antioqueños. 372-0051. 372-0051. Realmente las sensaciones son muy grandes de volver a una convocatoria, la siento como si fuera la primera y voy a disfrutarla siempre con el mayor orgullo y más que nada que tenemos tan cerca al Mundial, que son rivales mundialistas, entonces va a ser un reto muy grande para el grupo y confío de que todas las cosas se nos van a dar muy bien y obviamente que el país siempre nos está acompañando, entonces eso es muy importante para... Rita era la señora que a Daniela Montoya y a mí nos vendía el mecato en el colegio. Nosotros somos del mismo colegio y jugamos los dos fútbol. Yo me dediqué al periodismo porque ella jugaba mejor fútbol que yo. Pero los huevos son Doña Sarita. Los huevos Doña Sarita, que son los huevos de las gallinas felices. Uy, deliciosos. ¿Ya los probó? Sí, señor. ¿Con ahogadito y qué tal? Pero es importante decir que es fundamental un huevo de yema roja. Con estos huevos tienen la yema roja. Delicioso. Muy roja y muy rica. Señores, señorita, no siendo más, llegamos a la parte final de la primera mesa de opinión de Antioquia. Ya viene Hora 13 Noticias con mi amigo Andrés Álvarez por allá, la señorita Luisa Fernanda Bedoya y nosotros de momento nos despedimos y nos veremos el día de mañana con más contenido noticioso. Chao, chao. Conocer, disfrutar, sí. Descubrir, emocionar, aventura, sentir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Marcela Cardona y les doy la bienvenida al programa La Próxima Parada.
Continuando con el especial de Semana Santa, yo me regresé para el municipio de La Ceja, donde me llamó muchísimo la atención la capilla museo Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico. Además, me contacté con el rector Bernardo Botero, quien nos va a contar un poquito acerca de esta. Y yo quiero que todos ustedes me acompañen a conocer. ¡Vamos! Padre Bernardo, bienvenido a nuestro programa, La Próxima Parada, y a este especial de Semana Santa. Muchas gracias. Bueno, padre, cuéntanos, ¿por qué se llama Museo Capilla La Señora de Chiquinquirá? Capilla Museo. Capilla Museo La Señora sí. de Chiquinquirá. Esta capillita fue construida casi a la par con el templo primero que se construyó aquí en La Ceja. Se demoraron 9 años para construirla, o sea que hace 200 años estaban construyéndola. Y más o menos a partir de 1981 se declaró museo y panteón de los hombres ilustres de La Ceja. Aquí está enterrado, pues primero, el expresidente Juan de Dios Aranzazu, nacido aquí en La Ceja, Gregorio Gutiérrez y su señora. En la sacristía hay también otra tumba, digamos así, de un joven que parece que era pariente de Gregorio y de Juan de Dios Aranzazu, que es el que está allí. Y decidieron colocar aquí en esta capilla las obras más importantes que tenía la parroquia. Entonces está la colección que está más alta, que la llaman el apostolado, porque son todos los apóstoles, más la Virgen, el Señor y San Pablo. Bueno, San Pablo está aquí bien. Entonces, y hay otros cuadros ciertamente muy valiosos del siglo XVIII, XIX. Muy poquitas cosas hay aquí del siglo XX. Pues este altar sí es, por ejemplo, del siglo XX, pero el pesebre que hay por allí, en fin. Este púlpito no era de la capilla, lo recuperaron, lo recogieron y lo trajeron para acá, lo instalaron aquí. No es propio de la capilla, pero es una pieza bien interesante también. Bueno, padre, agradezco por acompañarnos en nuestro programa y qué rico hacer una invitación a todas las personas que se conectan con nosotros para que visiten la capilla. Sí, realmente, los fines de semana, pues que viene tanta gente de Medellín, les agradecemos mucho que nos visiten. Generalmente por ahí a las 3:15 de la tarde está abierta la capilla y pues la pueden recorrer, admirar sus obras. Y estos ambientes espirituales y coloniales son muy hermosos. Bienvenidos todos. Alcalde, bienvenido al programa de La Próxima Parada y a este especial de Semana Santa. Marcela, muchas gracias. A ustedes bienvenidos acá a nuestro municipio, La Ceja del Tambo, el municipio más lindo que tiene el oriente de Antioquia, uno de los más lindos de este departamento y bueno, qué bueno tenerlos por acá. Bueno, alcalde, vamos a contarle a todas las personas que están conectadas con nosotros qué hay por hacer ahora que se viene Semana Santa. Muchísimo. La Ceja tiene además una tradición religiosa muy importante, por algo nos dicen el Vaticanito, y es un sitio, digamos, de culto, respetando todas las religiones, pero la Semana Santa se vive de manera muy especial. Tenemos buenas, digamos, fiestas tradicionales, tenemos muchas personas que nos visitan de otros lugares del departamento, del país, tenemos buena gastronomía. Marcela, tenemos buenos sitios que visitar en el municipio a nivel también turístico, como la zona sur, en términos de desarrollo ecoturístico. Podemos visitar cultivos de flores. Si alguien nunca pasó por un cultivo de flores, puede hacer el parche de ir en bicicleta, hacer un tour, comerse un buen chocolate, comerse un buen queso también, tomarse un vino. Pueden ir también a nuestros, digamos, diversos sectores que tenemos, como Lácteo San Sebastián, en el parque principal, nuestra plaza de mercado que estamos remodelando, en fin, es un parche bien bacano que pueden hacer aquí en el municipio de La Ceja. Bueno, alcalde, vamos a hacerle entonces una invitación a todas las personas que están conectadas con nosotros para que visiten este bello municipio. Completamente. Bienvenidos y bienvenidas al municipio de La Ceja.
el municipio de Las Flores, el municipio más bicicletero de este país, 80.000 habitantes, cerca de 40.000 bicicletas, por cada 2 hogares, por cada, digamos, 2 personas una bicicleta. Entonces, bienvenidos, aquí los acogemos muy cerca de la ciudad de Medellín, a tan solo 50 minutos y aquí pegados del aeropuerto de José María Córdoba. Es un parche obligatorio venir al municipio de La Ceja y en general que conozcan todo el oriente de Antioquia, aquí lo recibimos. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Esperamos hayan disfrutado mucho de este especial de Semana Santa realizado desde el municipio de La Ceja. Un saludo para todas las personas que se conectan a través de Cosmovisión y las redes sociales. Y agradecimientos al concesionario vial de Vimed. Nos vemos en una próxima parada. Chao, chao.